Buenos días con todos, gracias por su participación. Mi nombre es Manuel Núñez, soy especialista del equipo de currículo de la DIGEVER y voy a tener la fortuna de tener este espacio con ustedes para hablar sobre evaluación formativa. Seguramente algunos de ustedes ya han estado en el webinar anterior en donde hemos hablado sobre el concepto de competencia según el currículo nacional. Y si ese aspecto era retador, el aspecto de evaluación formativa lo es más en términos de tiempo. Así que para no quedarnos en lo superficial, digamos, del concepto, vamos a elegir algunos puntos claves y profundizar sobre ellos en relación a evaluación formativa. Es muy importante además que entiendan que este espacio ha sido diseñado para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. Así que siéntanse totalmente bienvenidos y los animamos a que puedan mediante el chat hacer sus preguntas, sus consultas. Y en determinados momentos de esta charla vamos a poder tener ese espacio para poder discutir sobre ellas, o por lo menos con algunas de ellas. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Perdón. A ver, antes de entrar en materia sobre qué significa evaluar formativamente, me gustaría tomar un espacio para pensar en el concepto mismo de evaluación. Dentro del ámbito educativo, pero evaluación a secas, no evaluación formativa, sino qué significa evaluación. Y hay una definición que es muy recurrente, digamos, en el ámbito académico, la definición de Tembrick, que dice que evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces hay como tres grandes aspectos en una evaluación. El recojo de información, la obtención de información, el usarla para formar juicios, para arribar a conclusiones, digamos, y finalmente el uso de esas conclusiones para tomar decisiones. La pregunta que quería formular con ustedes, y vamos a ver si estamos aquí en sintonía, es cómo y cuándo nosotros podemos obtener información. Vamos a centrarnos en la primera parte de la definición, proceso de obtener información. ¿Cómo y en qué momentos podemos obtener información? A ver, los leo en los comentarios, en el chat. Desde esta definición que habla de obtener información, obtener conclusiones, arribar a conclusiones y tomar decisiones, ¿cómo y cuándo podemos obtener información? Mientras vamos pensando y de repente haciendo las preguntas, yo les comparto mi experiencia personal. Mi experiencia personal como estudiante, no como docente, sino como estudiante, me indica que básicamente el cómo obtener información, en el caso de mis maestros, era con una prueba escrita, ¿cierto? ¿Y en qué momentos? Bueno, dependiendo de cada profesor, pero de hecho que de todas las pruebas escritas, las que tenía más peso y la que más temor generaba era la prueba bimestral. Incluso había una prueba a fin de año que determinaba muchas cosas. Entonces, desde una práctica convencional, digamos, el cómo obtener información básicamente se responde con una prueba escrita. No sé si están de acuerdo con ello. ¿Y cuándo podemos obtener información? Pues después de cierto periodo de tiempo, después de 2 meses, en el caso de un periodo bimestral, o al final del año, ¿no? Entonces, los invito en todo caso a replantear un poco esta idea de cómo se obtiene información y cuándo se recoge esa información. Y para ello vamos a usar una infografía que ya había sido elaborada hace un tiempo, pero que vamos a relanzar este año, que de alguna manera contrasta qué cosa es una evaluación no formativa de qué es una evaluación formativa. Y según esto, la evaluación no es formativa cuando sucede solo en momentos fijos del año escolar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando eso sucede, estamos un poco más cerca de una evaluación tradicional que de una evaluación formativa. ¿Y cómo es una evaluación formativa? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos, digamos, cerca de la evaluación formativa? Pues básicamente cuando está presente esa evaluación a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. ¿Y con qué objetivo? Retroalimentar al estudiante. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta idea
de que la evaluación es continua. Eso es casi un axioma que nosotros usualmente, frecuentemente trabajamos sobre ello, me refiero. Pues en muchos casos, desde mi experiencia, muchos docentes interpretan que evaluar continuamente es tomar muchas pruebas, muchas prácticas calificadas. Entonces, si te das cuenta, de eso no se trata. La evaluación continua significa que tú recoges información en todo momento. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, recogemos información cuando transitamos entre los grupos y notamos que un estudiante está atascado en una determinada situación, en un determinado problema, ¿no? Y, por ejemplo, nos damos cuenta de que ha entendido perfectamente la situación, pero en términos operativos tiene dificultades. Al hacer esto, yo me doy cuenta que estoy recogiendo información. Y estoy recogiendo información no utilizando una prueba escrita. Estoy utilizando información a partir de la interacción directa con mi estudiante. Puedo estar incluso en el recreo observando a mis estudiantes y darme cuenta que, por ejemplo, las habilidades para, eh, digamos, resolver algunos conflictos en mis estudiantes no está del todo desarrollada. Y de pronto me doy cuenta que eso es de alguna manera también recoger información. Yo me doy cuenta de que ese tipo de habilidades necesita ser de alguna manera fortalecida, desarrollada en mis estudiantes, porque los veo discutir y no llegar a ningún acuerdo, por ejemplo, en el uso de las canchas o cosas por el estilo. Muy bien. Entonces, esa es una primera idea que quería compartir con ustedes en relación a qué es evaluación. Por aquí, me parece que hay unos primeros comentarios. Por ejemplo, en relación a la pregunta, dice, a través de diversos instrumentos y en todo momento, dice Lucho Calvo Fernández, durante el proceso educativo. Roger Vilches dice, ¿cómo? Mediante un instrumento de evaluación. ¿Cuándo? Al inicio, en proceso o al final de una actividad de aprendizaje. Aquí es interesante porque marca estos tres momentos, al inicio, al final y durante todo el proceso. Y precisamente hay un énfasis en la evaluación formativa en relación al proceso. No significa que no evalúe el final, no significa que no evalúe al inicio, pero el proceso es especialmente importante en una evaluación formativa. Marta Pachacama Guamán dice, a través de la observación en todo momento del proceso pedagógico. Aide La Torre dice, realizando pruebas permanentes. Eso es algo similar a lo que yo aludí hace un tiempo. Y hay que tener cuidado con ello, porque no todo son pruebas. Entonces, lo que quisiera que podamos rescatar de aquí es que no todo tiene que pasar por un instrumento. A veces la sola interacción, la sola observación de lo que ocurre en el aula o fuera de ella es también recoger información. Cecilia Chinguel dice, evaluamos a los niños desde que llegan hasta que salen del aula. Luis Alberto Buendía, a través de instrumentos de evaluación, la observación, fichas de preguntas en el inicio, en el proceso y en el final. Ahora, cuando decimos que nosotros recogemos información en todo momento, ciertamente, seguramente vamos a necesitar organizar esa información, ¿no? No todo va a quedar en mi memoria registrado. Así que voy a requerir algunos instrumentos para organizar esa información que yo voy recogiendo. Eso es importante también de saberlo. Pero lo más importante es tener esa actitud de estar atentos, alertas a lo que el aula, el entorno, ¿no? La escuela, me está diciendo acerca de mis estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, he puesto esta fotografía que encontré en internet, lo puse así en modo sepia, para hacer un poco alusión a algo que ocurrió antes. Cuando hablo de mi experiencia personal, yo me sitúo en mi vida escolar en los 80. De repente algunos de ustedes también. Pues imaginemos que estos estudiantes son estudiantes de esa década, del 80. Tenemos a 3 de ellos, Antonio, Andrea, Renato. Y esas flechas que ustedes ven ahí, 18, 16, 16, son las notas que en ese momento sacaron en una prueba, ¿no? En un examen. Entonces, a partir de esa información, quisiera preguntarles a ustedes si están de acuerdo con estas afirmaciones. La primera afirmación
dice que Andrea y Renato son buenos estudiantes. A partir de esta fotografía, yo puedo concluir que Andrea y Renato son buenos estudiantes. La otra afirmación es que Antonio es mejor estudiante que Andrea. Y la tercera afirmación es que Andrea y Renato saben lo mismo. Han desarrollado las mismas capacidades, las mismas habilidades. No voy a decir competencias en este momento, vamos a quedarnos simplemente en el plano de habilidades y conocimientos. Saben lo mismo. A ver, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con esas afirmaciones? En todo caso, ¿con cuál de ellas y con cuál no? A ver, aquí están de acuerdo con la afirmación de que Andrea y Renato son buenos estudiantes, lo que dice Fabiola. Andrea y Renato son buenos estudiantes y está de acuerdo en que Andrea y Renato son estudiantes. Pero ¿acaso no están de acuerdo en que Antonio es mejor estudiante que Andrea? Miren que Antonio tiene 18 y Andrea tiene 16. Roger Vilches dice, no estoy de acuerdo con esas afirmaciones porque la evaluación no debe catalogar a los estudiantes. Ese es un punto interesante, porque estamos hablando de buenos estudiantes, mejores estudiantes, ¿no? Juan Pablo dice, en desacuerdo por ser afirmaciones genéricas. ¿Ok? Vamos a ver si alguien más se anima a comentar. Muy bien. A ver, igual los voy a ir leyendo mientras hacen comentarios. A ver, vamos a analizar una por una las afirmaciones. André y Renato son buenos estudiantes. ¿Por qué alguien diría eso? Supongo que porque Andrea sacó 16 y Renato sacó 16. Así que esa nota implica que son buenos estudiantes. No es porque Andrea sea una niña, ¿no? Que tiene cualidades de liderazgo, o no es porque Renato tenga una avidez por aprender. No, es básicamente son buenos estudiantes porque tienen 16. Y 16 en el rango del 0 a 20, digamos del 1 al 20, es una buena nota. Y entonces la lógica de esta afirmación sería algo así como buena nota implica buenos estudiantes. Si sacas buenas notas, eres buen estudiante. Si sacas malas notas, no eres un buen estudiante, eres un mal estudiante, ¿no? Esto que estoy diciendo no es tan alejado, por lo menos, desde mi experiencia personal, de lo que yo viví en su momento. Porque recuerdo que de esa manera nos categorizaban en la escuela. Y Antonio sacó 18. Entonces yo podría decir nuevamente a partir de esos valores numéricos que Antonio es mejor estudiante que Andrea. Pero realmente Antonio es mejor estudiante que Andrea. Qué otra posibilidad habría de que Antonio tenga 18 y Andrea tenga 16? A ver, por acá me dice, Mapi me dice, la misma calificación no necesariamente significa que saben lo mismo. Se refiere a la tercera. Alcides Álvarez Cruz dice, André y Renato saben lo mismo. O sea, sí está de acuerdo con esa. Luz de Luna, André y Renato son buenos estudiantes. Está de acuerdo con ello. Mapi Chávez dice, buenos días, la misma calificación no necesariamente significa que sabe lo mismo. Roxana Tinco, no estoy de acuerdo con ninguna porque no solo la evaluación es sumativa. Lindomira Vázquez, los tres han desarrollado las mismas habilidades.
Bueno, eso no lo podemos saber, ¿cierto? Doralisa Irma Agüero dice, buen día, cada estudiante es distinto al otro y no se puede basarse en sus calificaciones. Y Karina Reynoso dice, particularmente me confunden estos ejemplos en vista que trabajamos con una escala de valoración cualitativa. Muy bien, hice una precisión acerca de que esto estaba pensado en otra época, ¿cierto? Por eso el tono sepia de la fotografía y todo lo demás. Estamos tratando de evocar nuestras experiencias personales, no como docentes, sino cuando éramos estudiantes. Por lo menos esa es mi intención. Acá nos está, como para clarificar, de repente alguien recién ha entrado y está pensando que esto es algo que nosotros estamos promoviendo. Estos no son ejemplos de afirmaciones que creemos que son correctas. Son afirmaciones que estamos poniendo en discusión precisamente ahora para arribar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, Antonio tiene 18 y Andrea tiene 16. Antonio es mejor estudiante que Andrea. ¿No será, como dicen por ahí, que son personas distintas? ¿No será que Antonio de repente está en otro momento de este proceso de aprendizaje y ha pasado ya por etapas por las que Andrea todavía está transitando? Y eso no significa que Andrea sea una mala estudiante o menos, eh, o no tan buena como Antonio, ¿no? Entonces, a veces estos valores numéricos nos daban una impresión errónea de las cosas. Era como una mirada más bien superficial a lo que estaba ocurriendo. Y la última afirmación, estoy de acuerdo con muchos de ustedes. Andrés y Renato saben lo mismo, porque tienen 16 los dos. O sea, a ver, supongamos dentro de este paradigma de evaluación cuantitativa, perdón, imaginemos que esos 16 representan algo, representan cierto nivel de aprendizaje. Dentro de una lógica de una prueba escrita significa que Andrea ha dejado de responder o ha respondido mal ciertas preguntas, y lo mismo que Renato. La pregunta sería, ¿Andrea y Renato han dejado de responder a las mismas preguntas? ¿Tienen las mismas dificultades? ¿Tienen las mismas fortalezas? Por supuesto que no. Números idénticos no reflejan aprendizajes, procesos similares. Y precisamente por eso quiero empezar planteando esta diapositiva, porque de alguna manera nos genera la necesidad y nos explica la necesidad de transitar a otros paradigmas de evaluación. Entonces, espero que se haya subsanado la confusión de una de las participantes. Precisamente por estas limitaciones de esta mirada cuantitativa es que nosotros transitamos a una mirada más cualitativa, ¿no? A una evaluación formativa. Pilar dice, es solo un puntaje, no significa que sepan lo mismo, ¿no? Tito Gilmer Pacheco dice, una nota no determina que sea mejor que el otro, por supuesto. Muy bien, entonces, esto es, digamos, como para entrar en materia. Vamos ahora a utilizar la infografía que había mencionado para ver qué otras características podemos reconocer entre una evaluación no formativa y una evaluación formativa. Habría que decir que todos estamos en algún punto de ese tránsito, ¿no? Tal vez algunos de ustedes hayan alcanzado, digamos, la evaluación formativa en su totalidad, pero por general nosotros estamos en el tránsito de esta evaluación más tradicional a la evaluación formativa. En muchos casos nosotros declaramos que evaluamos de manera formativa, pero insisto que muchas veces nuestras prácticas se contradicen con lo que nosotros decimos. Entonces, primero hay que sentirnos tranquilos de que esto es un proceso. Desde luego, quisiéramos que el proceso sea lo más rápido posible, ¿no? Precisamente por las ventajas que tiene la evaluación formativa. Pero no es raro que nuestra propia experiencia personal nos traicione y nuestra práctica pedagógica esté muy teñida de nuestras propias experiencias personales en relación a la evaluación. Entonces, por ejemplo, la evaluación no es formativa cuando sirve únicamente para determinar si él o la estudiante aprueba o desaprueba. Por ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la fotografía, ¿no? Básicamente el número indica si aprobó o no aprobó, si jaló o no jaló. La intención de la evaluación formativa es distinta. No significa que no hayan momentos, efectivamente, en que uno pueda decir, mira, esperábamos esto, habíamos propuesto esto como meta y tú estás hasta aquí, ¿no? Has llegado aquí. Entonces, desde luego que eso va a ocurrir en algún momento,
Pero en esencia, la evaluación formativa tiene que ver con los procesos. Dice, sirve para tener información sobre avances y dificultades en los aprendizajes de los estudiantes para ayudarlos, y esto es clave, a seguir mejorando. Entonces, la evaluación formativa no está tan pendiente de catalogar al estudiante en buen estudiante, mal estudiante, ¿no? Aprobado, desaprobado, jalado, etcétera, etcétera, sino recoge información por la definición anterior, pero para saber cómo ayudar al estudiante a seguir mejorando. Y ahí el papel de la retroalimentación, por ejemplo, es clave. Otra característica, a ver, de una evaluación no formativa, usa solo calificaciones que no dan información sobre los aprendizajes desarrollados. Esta niña, por ejemplo, dice, sacó 10 en su examen y dice, ¿y ahora qué hago? Por supuesto. El docente le pone 10, pero ¿qué más tendría que hacer esta niña? ¿Qué caminos tiene? ¿Qué próximos pasos puede dar para salir de esa situación? Y a veces, en muchas ocasiones, y nuevamente hablo de mi experiencia personal, todo se limitaba a tener una nota. Tal vez en algún caso, recuerdo en mi colegio, el profesor, dependía del profesor también, nos podía decir lo siguiente, sacaste 10, ok, mañana tráeme la misma prueba corregida, ¿no? Con las preguntas ahí corregidas y te subo 2 puntos. Entonces, tú agradecías por esa oportunidad al docente, corregías, de repente tu amigo te ayudaba, mira aquí la respuesta es tal, y presentabas y te subían 2 puntos. Y había un mensaje importantísimo en eso. Lo importante es la calificación, lo importante son los puntos. No es tanto cómo puedo seguir aprendiendo, cómo puedo mejorar, sino básicamente todo estaba centrado en estos puntos adicionales que el docente me iba a dar si yo corregía la prueba. ¿Okay? Eso es importante que nosotros pensemos. Y los invito a pensar nuevamente desde su experiencia personal como estudiantes. ¿Cómo ustedes se sentían en la escuela en situaciones similares? Jen Nahuamel dice, como manifestó en el webinar anterior, la nota de una evaluación no indica que el estudiante sea competente. Por supuesto, por supuesto. En Mercedes Flores dice, esta evaluación cuantitativa, la tradicional, solo evalúa el memorismo. Ciertamente, ¿no? Es la época en que nosotros nos preguntábamos por las fijas o le preguntábamos al profesor, profesor, ¿esto va a venir o no va a venir? No es porque quisiera yo reorientar mi aprendizaje, mi proceso de aprendizaje, sino quería saber qué memorizar para sacar mejor nota, porque lo importante era probar. En cambio, la evaluación formativa usa calificativos también, pero también usa descripciones que brindan información sobre el nivel de avance de los aprendizajes. Si yo pudiera resaltar algo de eso, es el uso de descripciones. ¿Por qué? Porque por ahí alguien aludió a que estamos en un enfoque más cualitativo. Pero, ¿qué significa realmente un enfoque cualitativo en la evaluación? Significa que en lugar de números, ahora ponemos letras. ¿Es así? Acuérdense de la fotografía anterior con los niños que tenían 18, 16, 16. Los números no decían nada, 16, 16, 18. O decían poco en todo caso. Si simplemente ahora cambiamos números por letras, ¿habrá mejorado nuestra evaluación? ¿Habrá mejorado la comprensión que tenemos acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Pasar una evaluación formativa significa cambiar de números a poner letras? ¿Qué opinan acerca de eso? Ruth Margot, muy bien, dice, creo que recién nos estamos empoderando de la evaluación formativa. Efectivamente, estamos en tránsito y hay que ser intencionales, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadoso con que no nos traicione estas creencias que tenemos arraigadas en relación a la evaluación, en relación además a cómo entendemos al estudiante. Eso lo vamos a ver en el último punto. Coqui Arroyo dice, los exámenes son buenos porque te indica el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Todos los tipos de evaluaciones son buenas. Sí, acá la idea no es satanizar un instrumento de evaluación. Acá la idea no es suponer que el concepto de evaluación se limita a una prueba escrita. Seguramente en su momento
vamos a poder utilizar pruebas escritas con determinado propósito, pero no significa que la evaluación se va a limitar solamente a eso. Tenemos que repensar el concepto de evaluación y lo tenemos tan arraigado que es un proceso costoso, difícil. Por eso hablamos de este tránsito. Carol dice, las evaluaciones me apoyan a ver cuánto están aprendiendo mis niños y quiénes aún necesitan fortalecer sus aprendizajes. Ok. Es interesante cuando dices las evaluaciones me apoyan. ¿A qué nos estamos refiriendo con las evaluaciones? ¿Se dan cuenta? Me da la impresión, ahí escríbeme si me equivoco, que cuando decimos las evaluaciones estamos haciendo referencia a los instrumentos. Pero la evaluación es más esta actitud de recoger información en todo momento para sacar conclusiones y tomar decisiones. Entonces, no confundamos las evaluaciones con estas evaluaciones sumativas, ¿no? Estas pruebas escritas al fin de un periodo, porque evaluación es absolutamente todo. Lili Villalobos dice, todos los estudiantes tienen diferentes habilidades y cualidades, entonces, ¿por qué dan diploma en algunos colegios? Te doy toda la razón, es un tema de cultura escolar. Es un tema de cultura escolar y también tiene que ver con las concepciones de las propias familias, que consideran que precisamente, porque vienen también de una herencia, ¿no? En donde la evaluación es tradicional, quieren mantener ciertos aspectos de esa evaluación también con sus hijos en la escuela. ¿Qué más? A ver, esto está muy interesante. Lupe Wesembe dice, la educación antes era todo de memorizar y te calificaban de eso. A estos años he mejorado, se ha mejorado, estoy de acuerdo, y superado, y seguimos aprendiendo referente a la educación y evaluación. Sí. Creo que estamos en proceso de mejorar. Creo que hay muchas cosas todavía que tenemos que ir modificando y precisamente estos espacios están para eso. Rosa Liliana Granara dice, la educación formativa es más amplia y abarca muchos instrumentos, por supuesto. Juan Puelle Salvador dice, es muy importante también dar a conocer cómo promover la evaluación formativa con los estudiantes. Se debe simular una experiencia donde se pueda observar la evaluación formativa. Ok, ¿cómo promover la evaluación formativa con los estudiantes? Muy bien. Bien, Juan Puelles nos indica eso. No estoy seguro de si estoy entendiendo bien la pregunta, pero de la manera en que lo interpreto, muchos de nosotros, y tal vez me esté adelantando, consideramos que esta idea de la evaluación formativa, de que está pensada en ayudarlos a mejorar, no es consistente con la realidad. Porque, por ejemplo, e insisto, me estoy adelantando porque eso lo vamos a ver en el tercer punto, muchos docentes dicen, si no presionas al estudiante, si el estudiante no sabe que va a haber consecuencias sobre sus acciones, digamos, simplemente no va a estudiar, ¿no? Y eso tiene que ver con un concepto del estudiante, ¿no? De que el estudiante, si tú no le presionas, y hasta podría decir amenazas con la nota, no va a estudiar, ¿no? Porque por esencia es un estudiante que no se involucra con el aprendizaje. Esa es una concepción que por lo menos necesitamos cuestionar. Pero alguien podría ir a su escuela y decir, ok chicos, vamos a trabajar la evaluación formativa y en este caso vamos a flexibilizar un poco el tema de las notas, etcétera, etcétera. Y seguramente lo que va a surgir en tus estudiantes es este relajo que tú habías anticipado. Los estudiantes ya no estudian. ¿Pero por qué? No porque los estudiantes en esencia no les guste estudiar, no les guste comprometerse con su aprendizaje. Es porque de alguna forma hemos creado una cultura que promueve eso. Y entonces si los chicos están acostumbrados a que todo es nota y no han conocido otra manera de entender el aprendizaje, seguramente cuando tú flexibilices las cosas van a relajarse como tú mismo estás anticipando, lo que se llama profecía autocumplida. Y dado que vas a ver que se relajan, tú vas a decir, ves, yo sabía que esto no funcionaba, voy a seguir con mis prácticas convencionales, tradicionales de exigir. Entonces, es importante, y nuevamente me estoy anticipando, pero es importante, creo, para responder esta pregunta, que entendamos que la evaluación formativa
no es una decisión que tome el docente de una mañana a la otra y que implica generar cambios a nivel de cultura escolar, a nivel de familias y, por supuesto, a nivel de estudiantes. ¿Okay? Eso lo vamos a desarrollar, insisto, con más detenimiento luego. A ver, sigamos con los comentarios que están súper interesantes. A ver, José LG dice, la evaluación formativa va de la mano con la retroalimentación, por supuesto. No pueden trabajar por separado. Totalmente de acuerdo. Continuemos con esto que podemos sacarle el jugo. Dice que la evaluación formativa usa calificativos y descripciones que brindan información sobre el nivel de avance de los aprendizajes. Y aquí en esta ilustración se dice algo interesante. Está la B, pero al costado tiene una descripción, una sugerencia. Dice, puedes explicar mejor las conclusiones usando ejemplos para describirlas. Entonces, el estudiante recibe ese feedback, esa retroalimentación y dice, puedo usar otros ejemplos para la próxima. Eso es en esencia una evaluación formativa. Ahora, alguien también podrá decir, wow, o sea, me estás pidiendo que a cada estudiante, ya, además de la letra, le pongo una descripción. Se nota que tú, no sé, hace tiempo no estás en aula o lo que sea, pero yo tengo 30, una cantidad gigantesca de estudiantes. A todos les voy a poner un comentario distinto a cada uno de mis 30, 60, si tengo varios grados. No, porque tú te vas a dar cuenta que naturalmente las cosas por mejorar no son únicas en cada estudiante. Digamos que hay como regularidades, hay como patrones. Digamos, un grupo importante de estudiantes tiene la dificultad, por ejemplo, que se muestra aquí, que no explica bien los comentarios y no utiliza ejemplos. Y entonces eso es una recomendación, digamos, que podría servir no solo para un estudiante individual, sino para todos los estudiantes que tengan esas dificultades, esos desafíos. Pero eso nos lleva, aunque sea muy, muy superficialmente, pero espero que podamos hacer la conexión con lo que nosotros denominamos criterios de evaluación. Es decir, lo que yo voy a describir aquí no es, me encantó tu letra o tienes que mejorar un poco la letra porque es un poco confusa, salvo que eso sea un criterio que para ti sea relevante. Pero si, por ejemplo, lo que a ti te parece relevante tiene que ver con el nivel de argumentación, entonces eso es el tipo de devolución, de retroalimentación que tú vas a dar. Entonces, esto de hacer una descripción está muy atado, muy conectado a los criterios. Los criterios es qué es lo que nos parece relevante de la actuación de nuestros estudiantes. ¿Ok? Espero que podamos hacer esa conexión. Tal vez no podamos llegar a discutir sobre los criterios de evaluación, pero aquí hay un pequeño guiño de cómo los criterios de evaluación se conectan con esta evaluación formativa. Muy bien, una evaluación no es formativa cuando se compara a los estudiantes. Justo la fotografía que había colocado al inicio. El mejor, los buenos, los regulares y los malos. Y de alguna manera yo recuerdo haber escuchado esas etiquetas en mi colegio, ¿no? Es un alumno regular, ¿no? Ese es un buen alumno, es un excelente alumno, etc. Y relegando al que está en el último puesto, como si el hecho de estar en el último puesto implicara una especie de actitud, de mala actitud. Y de repente hay una serie de bloqueos emocionales que al estudiante lo mantiene en ese nivel, o ciertas condiciones personales, particulares, que también es preciso entender, ¿no? Pero antes todo lo mirábamos de digamos, de nuestros registros azules y rojos y veíamos las cosas como de una manera muy, muy superficial, muy general. No quiero ser injusto porque también he tenido yo docentes excelentes en relación a eso, que han marcado y me han apoyado y todo lo demás, pero también recuerdo estos episodios en donde básicamente se catalogaba así a los estudiantes. La evaluación, en cambio, es formativa cuando considera la diversidad de los estudiantes y las distintas formas de aprender para no relegar a nadie. La evaluación formativa se siente cómodo con la diversidad porque la diversidad está ahí aunque tú no la quieras ver.
¿ok? Y entonces, el tema de los ritmos de aprendizaje, el tema de que hay factores individuales que van a impactar definitivamente los procesos de aprendizaje, están de todos modos ahí. Entonces, quisiera terminar con esta primera parte. Creo que me he excedido, nos hemos excedido en tiempo, pero lo bueno es que hemos leído también bastantes comentarios y también hay otros que quiero compartir. Como una primera idea clave, la evaluación formativa, podríamos resumir, es una evaluación centrada en el aprendizaje. En algunos casos se habla de una evaluación del aprendizaje y una evaluación para el aprendizaje. La evaluación formativa es una evaluación dedicada, que sirve al aprendizaje, para el aprendizaje. No es punitiva y no es estrictamente sancionadora. A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá. Felicitas Cabana dice, buscando ese tránsito favorable de comprensión del verdadero sentido de la evaluación. A mi opinión, debemos empezar por cambiar ese término de evaluación. Esa es una idea muy interesante. A veces las palabras están tan cargadas de significado que resulta muy difícil modificar las concepciones que tenemos sobre esa palabra y suele suceder que necesitamos utilizar otras para, digamos, tener un nuevo aire, ¿no? Un nuevo inicio. Sandra Guamán Bringas dice, el cambio principal es en los padres de familia, especialmente en zona rural. Sandra Cortés de Falcón dice, los padres de familia tienen muchas dificultades para entender la evaluación formativa. Solo quieren resultados finales. No acompañan en el proceso, más aún en secundaria. Pues consideran que los chicos ya deben hacerlo todo solos. Desde luego, desde luego. Pero acá tenemos que entender que es un fenómeno tan complejo que de alguna manera todos tenemos ciertos pendientes, ciertas cosas por mejorar. Las familias necesitan ser acompañadas para entender qué cosa es una evaluación formativa, pero nosotros también necesitamos ciertas claridades, ¿no? Entonces, si el estudiante va a la casa con una B, imagínate, ¿qué podría indicar eso para el padre de familia, para el papá o para la mamá? Lo que va a hacer es vincular eso con su propia experiencia personal. Entonces, B significa que no aprobó. ¿Y por qué no aprobó? Porque yo veo que mi hijo estudie, etcétera, etcétera, con todas las dificultades y reacciones que eso va a generar. Pero si acompañamos, como decía esta pequeña porción de la infografía, esa calificación, esa B, con una descripción, con una retroalimentación, y además si anticipamos al inicio del año de qué trata la evaluación formativa, no digo que todo se resuelva, pero por lo menos iremos en camino de mejorar. Moisés Nicolás dice que evaluación formativa es igual, equivalente a mejores seres humanos. La palabra formativa no es gratuita, ¿cierto? Estamos hablando de formar seres humanos. Yo recuerdo una experiencia no en la escuela, sino en la universidad. Nunca había ocurrido eso para mí. No recuerdo en qué ciclo estaba. Teníamos una prueba escrita, no recuerdo, un control de lectura o algo por el estilo. Y la profesora nos dijo que ya estábamos sentados nosotros en nuestras carpetas y nos dijo que podíamos salir y que podíamos finalmente hacer la evaluación en cafetería, en el jardín, en las bancas, en cualquier lugar de la facultad. Pero que a cierta hora debíamos entregar nuestros cuadernillos. Entonces yo me sentía totalmente descuadrado con esa sensación de confianza que me habían dado, ¿no? Ese voto de confianza. Yo en ese instante podía ir a la biblioteca, podía conversar con mi amigo para que responda por mí, pero esa sensación de confianza, ¿no? Hizo que todos finalmente hiciéramos lo que nos correspondía hacer, independientemente de que teníamos la posibilidad de, como decían, de plagiar, de copiar, etcétera, etcétera. Entonces, una evaluación formativa también te entrega esos mensajes, ¿no? No solamente tiene que ver con aprendizajes en términos de conocimientos cognitivos, sino también tiene que ver con esta idea de yo te creo capaz de interesarte por tu propio proceso de aprendizaje. Yo te creo capaz de autoevaluarte y ser honesto contigo mismo, porque finalmente, si no lo eres, te estás engañando a ti mismo, etcétera, etcétera. Me encantó ese comentario. Mabel Vilma Miranda dice, la evaluación formativa me da información indispensable
para valorar el progreso y dificultades de los aprendizajes de los y las estudiantes. Michael HB dice, ¿podría compartir ejemplos de cómo se puede aplicar la evaluación formativa en diferentes materias o niveles educativos? Lamentablemente, Michael, es imposible por el formato. Es más, ya el tiempo nos ha ganado un poco. Si te integraste en este momento, básicamente lo que habíamos planteado al inicio era no tratar de ser muy superficiales, sino concentrarnos en un aspecto. Y en el aspecto que nos hemos concentrado es este aspecto clave de que la evaluación formativa es una evaluación centrada en el aprendizaje. Quisiera compartir algunos aspectos más en relación a la evaluación y ya con eso podemos ir cerrando. Quería compartir esta situación. Igual hagan sus comentarios como siempre. Esto nos ayuda mucho. Ha sido muy interesante leerlos. Analicemos el siguiente caso. Dice, consideremos la tarea de dividir una barra de chocolate representada por este rectángulo en 5 partes iguales. Imaginemos que un estudiante de tercer grado en un primer intento obtiene este resultado. ¿Cómo actuarías si fueras el docente? ¿Okay? Primero habría que ver, creo que me he confundido porque esto no corresponde a evaluación. ¿O sí corresponde a evaluación esta situación? Recordemos que evaluar significa recoger información, ¿cierto? Entonces, si tú planteas esta tarea de repartir este chocolate, que lo estoy representando como un rectángulo, en 5 partes iguales, y pasas por los grupos y notas que un estudiante hace esto, ¿estás recogiendo información? Pues por supuesto. Así que esta situación es una situación de aprendizaje, pero también es de evaluación. Y entonces aquí la pregunta, ¿cómo actuarías si fueras docente? ¿Qué tipo de retroalimentación das? También para responder un poco o conectarlo con algún comentario que se hizo. La retroalimentación efectivamente es clave. Me hubiera encantado aquí escuchar sus comentarios, pero vamos a colocar aquí algunas respuestas posibles y vamos, desde donde estemos ubicados, a valorar cada una. Vamos a presentar aquí algunas actuaciones posibles. El docente ve esto y dice, esto está mal, tienes que volver a hacerlo. No dice por qué está mal, es él el que dictamina si está bien o está mal y simplemente tienes que volver a hacerlo. ¿Cómo? No tengo idea, tú te las arreglas, no te doy ninguna retroalimentación posible. No te oriento para que tú te des cuenta en qué aspecto estás mal. Los primeros pedazos están muy grandes, tienes que hacerlos más pequeños. ¿Ok? Insisto, porque por ahí algunos nos confundimos. No estamos promoviendo este tipo de interacciones. Estamos discutiendo estas interacciones, estas actuaciones, para ver si se condicen con una evaluación formativa. A diferencia del primer caso, aquí el docente te dice dónde está mal. No permite que el estudiante se dé cuenta. Él dice, los primeros pedazos están muy grandes. Tienes que hacerlos más pequeños. Otra interacción posible podría ser, bueno, no importa, sigamos con otra cosa. Sigamos con otra cosa porque no tengo tiempo, me voy a demorar un poco explicándote, ya con el tiempo entenderás, sigamos con otra cosa. Hay un cierto mensaje en esto. Me doy cuenta de que está mal, tal vez corporalmente estoy diciendo, no lo has hecho bien, pero bueno, ya sigamos con otra cosa. Es un mensaje bien pernicioso. Este es peor todavía, me parece. Dice, mira, todos los demás lo han hecho bien, ¿por qué tú no? Es más, y lo puedes decir con el mejor tono del mundo, ¿no? A ver, no sé, Adela. A ver, ¿qué pasa contigo, Adela? Mira a todos tus compañeros, todos lo han hecho bien, ¿por qué tú no? ¿No? Entonces, incluso lo puedo entonar con una preocupación legítima, pero tampoco es una actuación o una interacción muy afortunada. Algunas actuaciones que podríamos considerar que son adecuadas podría ser algo como esto. ¿Qué observas en la división? ¿Todas las partes parecen iguales? ¿Qué podríamos hacer para que sean iguales? Mira que en esta interacción las 3 afirmaciones no son afirmaciones, sino son preguntas. Y creo que eso te puede dar una pista
de cómo tendría que ser una buena retroalimentación. Más que decir lo que está mal, es hacer preguntas para que el estudiante caiga en cuenta. Recuerda, otra afirmación, que es una barra de chocolate para repartirla entre tus amigos. ¿Crees que todos estarán contentos? Esto me gusta porque lo sitúa al estudiante en la actividad. Si tú repartes estos pedazos, ¿no habrá alguien que se quede reclamando? Entonces, eso le permite al estudiante que le dé sentido a lo que ha hecho. ¿Qué podrías hacer para que todos reciban la misma cantidad? ¿Qué idea clave quería compartir con esto y quiero compartir con esto? Es que una evaluación formativa es una evaluación no sancionadora. El error no lo castiga, es un punto de partida. Y para cerrar, y con eso ya concluyo, vamos a ver si me queda espacio, a ver si me ayudan. Muy bien. Acá han compartido interacciones interesantes. ¿Crees que las 5 partes son iguales? Le preguntaría cómo hizo la repartición. Todos los pedazos serán iguales, que vuelva a leer la indicación, etc. Yo quería compartir con ustedes finalmente esto último que tiene que ver con nuestras concepciones. La evaluación formativa no es pasar de un número a una letra, no es pasar de la prueba escrita a la rúbrica. Tiene que ver con nuestras propias concepciones. Lo que va a ayudar, lo que va a favorecer el tránsito de una evaluación tradicional a una evaluación formativa es que nos cuestionemos nuestras creencias. Voy a colocar aquí afirmaciones totalmente ficticias, pero que encubren alguna creencia detrás. Es lo que algún docente hipotético podría decir. Alguien podría decir, si doy demasiadas oportunidades, no tomarán en serio el estudio. Ya había anticipado eso. Si no hay consecuencias, nunca aprenderán. Es esta idea de que el estudiante per se no tiene interés en su aprendizaje. Pero yo estoy seguro que si creamos condiciones, no de la noche a la mañana, por supuesto, pero si vamos creando las condiciones, los chicos se van a interesar en su propio proceso de aprendizaje. Y por eso esta idea, que de repente es una cuestión más bien metodológica, de que hay que compartir los propósitos de aprendizaje, que hay que compartir los criterios, no están ahí simplemente para cumplir con una normativa. Están ahí para generar compromiso en los estudiantes. Si los estudiantes participan del proceso de construir criterios, si los criterios se hacen entendibles para ellos, seguramente estarán en mejores condiciones para comprometerse con su aprendizaje. Si la mayoría sale bien, o sea, es otra afirmación en una prueba, todo marcha bien. Estoy pensando en una evaluación más tradicional. Tomo una prueba y todos salen bien. 80% sale bien. Ya, y el 20%, bueno, siempre hay un 20% que sale mal, ¿no? Pero si el 80% sale bien, entonces todo marcha bien, digamos, la cosa progresa como yo esperaba. Pero si la gran mayoría sale mal, pues yo tendré que repasar el tema, ¿no? O tendré que dar una nueva oportunidad, como algunas veces ocurría en mi caso, ¿no? Salíamos todos mal y después del sermón del profesor, de que habíamos salido terribles, decían, el lunes tienen una segunda oportunidad. Entonces, detrás, ¿qué cosa hay? Detrás está la idea de que, en principio, este 20% que salió mal es parte es una cuestión estadística de la que no podemos sustraernos. Que si las cosas salen mal, la idea no es atender las comprensiones de mis estudiantes, sino volver a pasar el tema, volver a repasar el tema. Esa es mi solución. Nuevamente, insisto, no estamos promoviendo eso. Estamos más bien pensando en creencias arraigadas en algunos de nosotros en relación a cómo evalúas, digamos, esta información. A ver, una penúltima, me parece, dice, ahora que pongo letras, evalúo formativamente. Creo que ya todos entendimos que evaluar formativamente va más allá de cambiar números por letras. Si sacan de 11 hasta 15, o no me acuerdo muy bien si es que había una equivalencia, para mí es una B. Entonces, es un docente que traslada la evaluación tradicional a la evaluación formativa y eso no puede acabar bien, porque no es en esa lógica que estamos trabajando. Y finalmente, otra, que seguramente muchos de nosotros vamos a sentirnos vinculados con esto, quiero evaluar formativamente, pero no puedo porque no sé construir rúbricas. Y está bien, por supuesto que es importante que le demos atención a la elaboración de rúbricas, está muy bien,
a la elaboración o formulación de criterios, también está bien. Pero quisiera que entendiéramos que de todo lo que hemos dicho, la evaluación formativa tiene que ver con instrumentos que nos ayuden, pero sobre todo tiene que ver con un cambio de concepciones. Cuando ese cambio de concepciones esté dado, seguramente las rúbricas, las listas de cotejo, los buenos criterios formulados nos van a ser de gran ayuda. Pero hay un amplio camino que podemos recorrer que no tiene que ver necesariamente con los instrumentos, sin decir que no son importantes. Cierro entonces diciendo, la tercera y última idea clave es que evaluar formativamente no es un cambio de instrumentos o cambiar números por letras, sino de concepciones. Muy bien, me he excedido con el tiempo, les doy gracias. Quiero enfatizar las gracias por este tiempo extra que nos han permitido, pero pensaría que era una oportunidad valiosa que no podíamos desaprovechar. Espero que este webinar haya sido productivo para muchos de nosotros, que nos llevemos seguramente algunas preguntas todavía, y está bien que nos llevemos preguntas, y esperar otra oportunidad para poder reencontrarnos y absolver esas preguntas, por este medio o por otros. Muy bien. Por mi parte, agradecerles. Muy buenas tardes.